Este será un breve repaso del trabajo práctico número 2 de álgebra lineal computacional que tiene que ver con sistemas de recomendación. En este TP, después voy a dejar los documentos y la notebook que vamos a ver, pero en este TP lo que se da es una base de datos que tiene que ver con vinos. Se van a hacer vinos con distintas características y vamos a querer usar PCA para encontrar y clasificar nuevos vinos o usar alguna especie de clasificador o un sistema de clasificación para este tipo de vinos. Esto va a tener una parte que tiene que ver con PCA, con la parte que es más de álgebra lineal computacional, pero también va a tener partes que tienen que ver con labo de datos y en la separación de datos de entrenamiento y testeo para poder entrenar y evaluar los distintos modelos que podemos llegar a tener. Bien, acá estamos en la notebook, importo librerías. En el ejercicio 1, esto lo voy a pasar medio rapidito y después me voy a enfocar más, capaz no tanto en el código, eso lo pueden ver después, pero me voy a enfocar más en las distintas partes del ejercicio. ¿Sí? Yo lo hice bastante visual, así que voy a ver como más los resultados y no tanto el código en particular. Eso lo pueden ver después más en detalle ustedes. Estos van a ser los datos que están acá. Tenemos 13 columnas, en realidad son 14. Van a ser 13 columnas de datos. Acá tenemos los índices. Esto es un data frame de pandas. Y tenemos acá pandas, que es una librería que importamos. Y acá importamos WineCSV, que es, o CSV, que es un archivo que tiene todos estos datos. Es un archivo de texto que tiene todos estos datos separados con coma, con punto y coma o algo similar en el archivo de texto. Una vez que lo carga, esta librería pandas lo muestra de esta manera y lo guarda en una especie de matriz que tiene ciertas características que capaz es un poquito mejor para visualizar que NumPy. De todas formas, después vamos a usar NumPy para todo, porque es lo que se exigió para este TP, que no usemos otra librería que no sea NumPy, para trabajar solamente con matrices. Vamos a tener características para cada uno de estos vinos. Cada una de estas filas es un tipo de vino. Por ejemplo, este es el vino Pepito, este es el vino Robertito, este es el vino Martita, y así son todos vinos, no sé cómo se llaman los vinos, pero tienen distintas características. Por ejemplo, acá nivel de alcohol, ácido málico, acá, no sé, ceniza, debe ser algo que tiene que ver con el sabor, y distintas características que tienen cada uno de estos vinos de forma numérica. Por suerte acá es todo numérico, y llegamos a la columna 13, y esta es la 14, la fila número 14. Bueno, esta va a ser la etiqueta de estos vinos, donde la etiqueta va a ser, este corresponde a la categoría 1, va a haber una categoría 2, que acá no se ve, pero está en las filas del medio, y va a haber una categoría 3. O sea, va a haber tres tipos de categorías de vino. Si quieren pueden empezarlo como vino barato, medio y caro, o no sé, es para distintos tipos de cliente. Al caso este no es muy importante. La verdad no sé qué significa. Debe tener algún significado, pero no importa. Bien, acá lo que voy a hacer es separar los datos, lo que son variables que vamos a usar para poder entrenar, para separar después los distintos vinos y las etiquetas. ¿No? Yo voy a tener características de estos vinos, de estos distintos vinos, que me caracterizan el vino, y después para cada uno de estos vinos voy a tener una etiqueta particular. Una etiqueta no de papel, sino una etiqueta como Machine Learning se usa, que es algo que nos dice a qué clase corresponde. Entonces elijo la última columna de los datos, se va a llamar I, y X mayúscula va a ser la matriz que va a tener todas las características de todas las filas. A partir de ahora ya no vamos a tener más data frames como antes, sino que vamos a tener matrices de NumPy. Una de las matrices va a ser de 178 filas, que son los 178 vinos, por 13 columnas, que son las columnas de datos, y la otra va a ser solamente una columna de 178 filas, que va a corresponder con las etiquetas de cada uno de los 178 vinos. Acá vamos a normalizar los datos. Esto es algo importante, porque imagínense que yo tengo distintas variables, ¿no? Tengo cada una de estas 13 columnas de características tiene distintos valores. Y acá puedo, por ejemplo, tener esto, que son datos que se mueven no sé, en el alcohol, son datos que van desde el 0 hasta el 1000 y pico. Y para el ácido málico, que espero que se pronuncie así, que se diga así en castellano, también son valores entre 0 y 1000 y pico. Pero podría darse el caso de que tenga valores entre 0 y 1, por ejemplo. Y en ese caso yo querría que más o menos todo tenga el mismo rango de valores. Al mismo tiempo también yo querría que haya una relación entre, bueno, que los datos estén centrados alrededor del 0 para que no haya ningún sesgo en mi modelo y que la desviación estándar de los datos esté normalizada. O sea, voy a dividir por la desviación estándar de los datos. Eso es más algo de probabilidad, pero es algo que siempre se hace, generalmente se hace para todo este tipo de modelos. En este caso son los datos sin normalizar, y fíjense que tengo como los datos con una línea recta, sin nada raro que yo podría decir, pero fíjense lo que pasa una vez que normalizo los datos. Estos mismos datos, si yo los normalizo, acá voy a restarle la media y dividir por la desviación estándar de estos mismos datos, y acá voy a tener esos mismos datos que tenía arriba normalizados. Fíjense cómo ahora esto de alguna manera está mucho mejor distribuido en el espacio.
La escala cambió porque dividí por la desviación estándar y el centro de los datos también cambió, porque yo centré todos los datos en su media, digamos, les resté la media, entonces de alguna manera los muevo todos, que antes eran todos positivos, ahora los moví todos cerquita o que tengan como un centro en el 0, 0. Pero fíjense cómo esto está mucho mejor distribuido que esto que está acá. Y con mejor distribuido me refiero a que si yo después quiero clasificar estos puntos o diferenciarlos, o de alguna manera capaz dividirlos en dos, o trazar una línea de tendencia o algo así, esto acá está como todo mucho más separado, lo que me permite mejorar después el rendimiento, la performance de un clasificador, por ejemplo. Porque tengo tengo los datos mejor diferenciados entre sí. Acá todos los datos están como más o menos en la misma. Y además hay puntos que son como muy, muy distintos también. O sea, o son todos re parecidos acá, o otros que son recontra distintos. Acá, en este caso, los datos están como más o menos en un mismo rango, están bien distribuidos en el espacio, y esto se puede demostrar que es mejor para un montón de casos en el caso de clasificación. Bien, acá vamos a crear la matriz de covarianza, que hay mucho texto, pero básicamente lo que vamos a hacer es agarrar la matriz de los datos, transponerla, multiplicarla consigo misma, y vamos a tener el producto interno, si hacemos eso, entre cada una de las características. Y esto es cada una de las columnas, por ejemplo. No sé, esto era alcohol, que era la primera columna. Esto es alcohol con alcohol. Esto es alcohol con, no sé, la segunda columna que no me acuerdo cuál es. Es el producto interno entre ellos. Y esto de alguna manera me da como la relación entre las dos variables. Si el producto interno me da esa relación. Si son ortogonales, quiere decir que son variables muy distintas entre sí y la relación va a ser 0. Si no son ortogonales, quiere decir que su producto interno va a ser mayor a 0 y en ese caso voy a tener cierta relación entre las dos variables. ¿Sí? Distinto de 0, perdón. Puede ser mayor a 0 o menor a 0, pero distinto de 0. Si la relación entre las dos variables es positiva, quiere decir que cuando, por ejemplo, aumenta el alcohol, aumenta la ceniza, podría ser, y si disminuye el alcohol, disminuye la ceniza. Si es una relación positiva entre las dos variables, entre las dos características. Ahora, si la relación es negativa, voy a decir que cuando el alcohol sube, la ceniza baja, y al revés, si el alcohol baja, la ceniza sube. Eso es una relación negativa. Ahora, como yo acá sé que tengo 178 puntos, yo puedo dividir por 178 estos valores, y lo que voy a tener acá es lo que va a ser después la ecuación de la varianza. Si hacer esto va a ser lo mismo, o sea, hacer el producto interno y dividirlo por 178, que es la cantidad de filas, va a ser lo mismo que decir que estoy hablando sobre la varianza. Entonces en la diagonal de esta matriz, que es una matriz cuadrada, me van a quedar la varianza de cada una de las características. Y en los otros elementos me va a quedar esto dividido 178 y a eso lo llamamos covarianza. De covarianza es muy parecido a la varianza, solamente que hay dos variables que están entre sí. ¿Sí? De nuevo, dos variables que lo que estábamos viendo acá era que cuando uno sube y lo trabaja, acá pasa lo mismo, nada más que de alguna forma está como normalizado para que esté en un rango de valores. Y el rango de valores va a ser este. El rango de valores va a ser que en la diagonal va a haber todos unos, porque la varianza de una variable consigo misma, o sea, de una variable, perdón, que ya está normalizada, porque anteriormente restamos la media y dividimos por la desviación estándar, entonces la varianza de eso va a ser 1 y el resto de las variables van a ser valores entre menos 1 y 1. Por esto que estoy diciendo acá. Si yo no estuviera dividiendo por n, por este 178, esto no tendría ese rango de valores. Podrían ser, no sé, menos 10 y 50 los valores máximos de acá. Pero como yo divido por esta desviación estándar, entonces esto respeta estas características y además tiene que suceder que los datos hayan sido estandarizados previamente. Donde estandarizados es restarle la media de los datos y dividir por la desviación estándar. Acá hay algunas características, después lo pueden leer. Acá calculo en código la matriz de covarianza, que es simplemente hacer x transpuesta por x dividido n. En algunos lados pueden leer que esto sea n-1. En este TP se va a hacer con el valor de n. Y eso tiene que ver con algo estadístico también, que tiene que ver con que la varianza, o sea, el estimador de la varianza, hay estimadores insesgados y sesgados, algo que no viene mucho al caso ahora, pero vamos a respetar todo con este n para simplificar un poco más las cosas. Si nosotros acá usáramos n-1, cuando calculamos la varianza también tendríamos que usar n-1. Hay algo que habría que respetar. Entonces en este caso vamos a usar siempre n, tanto para calcular la varianza o la desviación estándar de los datos, como para calcular la matriz de covarianza. Se va a llamar así, la matriz de covarianza, x transpuesta por x, o sea, xtx mayúscula. Si quieren, la convención que estoy usando es mayúsculas van a ser matrices y letras minúsculas pueden ser vectores. Acá testeo
que calcular la matriz de covarianza de esta manera da exactamente el mismo valor que hacer numpy.covarianza. Y acá lo que hago es que, bueno, hago que se calcule de la misma manera que lo calcule yo. ¿Sí? Con esto es el sesgo que le decía, ¿sí? Que si el estimador es sesgado o no, si el bias es true, va a ser con un dividido a n, si el bias es false, va a ser con un n-1. O sea, n-1 es sesgado. Y después me fijo que las dos matrices sean iguales, o muy parecidas, y lo son. Ahora visualizamos, acá es simplemente visualización, vamos a usar MathShow, hay otras formas de visualizar esto, pero bueno, así se hizo acá. Y visualizamos la matriz de covarianza, que es algo de este estilo. Vamos a ver que en la diagonal vamos a tener todos unos, que van a ser valores que están en azul. Los valores que estén cerca de 1 o 1 van a ser azules. Los valores que estén cerca de -1 van a ser rojos, rojos bien oscuros. A ver si hay un rojo más oscuro. Bueno, este es el más oscuro de todos. Y los valores que estén cercanos al 0 van a ser blancos. Entonces tenemos unos en la diagonal y acá podemos ver variables. Bueno, ya viendo esta matriz de covarianza puedo empezar a ver relaciones entre variables. Si fíjense, por ejemplo, ver la diagonal siempre es 1, así que no es interesante, pero sí puedo ver, por ejemplo, valores medios extremos, o sea, valores que son distintos del blanco. Por ejemplo, este rojo acá. Este rojo acá me dice que el ácido málico este acá, con el hue, que no sé qué es, supongo que tiene que ver algo con el color, esto acá la relación es negativa, así que cuando este aumenta, este disminuye y viceversa. Después otra cosa que podría ver es, no sé, este acá que es cerquita del 0, me dice que el ácido málico y el magnesio son casi 0, o sea que son casi ortogonales, o sea que cuando uno aumenta, el otro no necesariamente disminuye o aumenta, no tiene una relación, no hay una relación ahí. Si puede disminuir, como puede aumentar, no importa. Puede pasar las dos cosas, así que uno aumente no me dice nada sobre el otro. O sea que podría considerar que son variables independientes, casi independientes, pero pueden ser independientes. Entre comillas independientes porque puede haber otra relación que no estamos viendo, pero acá viendo la relación como covarianza entre dos matrices es independiente. Y veamos esta, por ejemplo, esta acá, que está fuera de la diagonal, pero es bien positiva. Tenemos los flavonoides con los total phenols, bueno, los fenoles totales. Flavonoides y fenoles totales tienen una relación muy positiva, lo cual es entendible porque tienen un nombre parecido, flavonoides y fenoles. Podría no ser así, pero cuando uno aumenta, el otro también aumenta, y si uno disminuye, el otro también disminuye en general. Si esto no es siempre, esto es algo estadístico, o sea que es 0,86, o sea que no pasa siempre. Si fuera 1, pasa siempre, como es en la diagonal. ¿Sí? Y si yo sé que, si tuviera el caso, por ejemplo, de que tengo, por ejemplo, los flavonoides y los fenoles estos de acá, también me da una relación de 1, yo ya no necesitaría dos variables para describir este fenómeno, porque ya con una puedo describir el otro. Es como tener una variable que me diga cuánto llovió, imaginemos otro problema, cuánto llovió hoy, y una variable que me diga qué tan mojado está el piso, o si el piso está mojado mejor. Bueno, si llovió, quiere decir que el piso está mojado, y si no está mojado, no llovió. No importa si se seca, eso no importa, hagámoslo bien simple. Entonces, no hace falta que yo tenga dos variables para representar esto mismo. Yo si pongo solamente una variable que llovió o no llovió, ya sé si el piso va a estar o no mojado. Y lo mismo podría decir al revés. Si el piso está mojado es porque llovió, si el piso está seco es porque no llovió. Entonces tengo dos variables, podría tener acá dos características que me describen el mismo comportamiento. Bueno, la idea de este TP va a ser, en vez de tener 13 características que me describan distintos 13 comportamientos, a ver si puedo encontrar relaciones entre ellos y hacer una especie de nuevas características o formar nuevas características tales que estas nuevas características me describan el resto de las características. Entonces ya no tengo que tener 13 características distintas para describir cada uno de los vinos, capaz con 3 características me alcanza para describir todos los fenómenos. ¿Por qué? Porque hay una buena relación entre una gran cantidad de ellos. Otra cosa que vemos de esta matriz es una matriz que va a ser simétrica, lo que nos va a permitir hacer un montón de cosas y encontrar valores singulares, etc. Bueno, acá vamos a usar el método de la potencia para encontrar el máximo autovalor y lo vamos a hacer de manera iterativa para ir encontrando el máximo autovalor, y una vez que tenga el máximo encuentro el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. En esta función que tengo acá simplemente voy a encontrar el máximo autovalor de una matriz X. Ahora después vamos a ver cómo hacer para que esa matriz X, una vez que tengo el máximo autovalor, pueda encontrar el segundo máximo autovalor y el tercer máximo autovalor, porque va a ser lo que queremos. No solo queremos un autovalor, sino que queremos varios. Bueno, esto es método de la potencia, que es igual a como está en la guía de ejercicios. Si no, ponen pausa y lo ven. Y acá tenemos el máximo autovalor. ¿Sí? El máximo autovalor de esta matriz de covarianza es este que está acá. 4, 70, 5, 85. Redondeado a varios decimales. Y el autovector asociado es este que está acá, que también sale con el método de la potencia.
lo comparo con el de NumPy, veo que me da bastante parecido, entonces listo, más o menos mi función funciona. Ahora lo que voy a hacer acá, otro choco de texto enorme, pero vamos a pasar directamente, podemos ver el algoritmo un poquito rápido. Esta es la descomposición SVD de esta matriz de covarianza, que tiene que estar normalizada, pero no importa que esté normalizada ahora. Así se hace más simple esto. Como esta es una matriz simétrica, entonces yo puedo decir que U y B van a ser iguales, ¿sí? Entonces U la puedo escribir como B, porque es básicamente una diagonalización de esta matriz que es simétrica. Entonces ahora puedo agarrar y escribir esta matriz que tengo acá como una suma de matrices de rango igual a 1. Cada una de estas matrices va a ser de rango 1. Y yo puedo escribir esto de esta manera, donde B1 son los vectores estos que componen a esta matriz B, y el sigma 1 es el valor singular 1, sigma 2, y etc. Si hay una forma de escribir SVD que es esta acá, si es la otra manera, una forma reducida de escribir, que es súper útil, si no la saben, apréndansela, porque les salva las papas. Y es como el core de lo que después vemos como PCA. Entonces yo puedo escribir esta matriz acá, este producto como descomposición SVD, de esto que está acá. Pero fíjense qué pasa, si yo tengo el primer autovalor después de encontrar con esto que está acá, con el método de la potencia, yo encontré mi autovalor, o sea el sigma 1, y encontré el B1 también, ¿no? O sea que con método de la potencia yo puedo encontrar este elementito que tengo acá. Y esto que tengo acá, que es X transpuesta por T, también lo tengo. Entonces yo puedo restar a esta matriz esto que está acá. Lo paso multiplicando por el otro lado, o sea, esto es una matriz, lo paso restando para el otro lado, perdón, o resto de los dos lados, y me queda esto que tengo acá. Y ahora, esto que tengo acá es a su vez una matriz. Acá esto es sigma 1, yo me olvidé de cambiarlo. Ah, no, lo puse acá. Lo hice súper paso por paso. Entonces tengo menos menos, bueno, acá esto se me va a ir, y acá voy a tener una nueva matriz, que va a ser esta matriz de covarianza que tenía antes, menos esta sigma 1 por B1, B1. Esta matriz que tengo acá de rango 1. Y esta la voy a llamar A-1. ¿Por qué? Para ponerle un nombre, ¿no? Y esta que tengo acá, fíjense que ahora me queda a partir de acá en adelante, porque esta parte de acá se borró. O sea que a partir de sigma 2, a partir del valor singular 2 en adelante, voy a tener una suma de matrices de orden 1. Y esto acá está mal, porque el sigma 1 ya lo había usado acá, ¿no? Copié y pegué y bueno, quedó. Esto si quieren escribir el látex, escribe el látex así, con doble o con simple, esto para una nueva línea. Y si usan simple signo pesos, es para poder en la misma línea poner látex, como es acá, por ejemplo acá. Volviendo, tengo ahora una nueva descomposición SVD de esta matriz que tengo acá. ¿Y por qué quiero hacer esto de la descomposición SVD? Porque si yo a esta matriz entonces ahora le aplico método de la potencia, voy a obtener este elementito que tengo acá. Voy a obtener el sigma 2 de la matriz original y el B2 de la matriz original. Entonces de esta forma, de manera iterativa, yo puedo ir restando estas matrices acá e ir obteniendo en orden los sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los B1, B2, B3 con el método de la potencia. Entonces acá hago eso. Hago esto que está acá es la matriz esta de rango 1 que le voy restando en cada iteración y en cada iteración voy obteniendo estos valores. Bueno, y acá hago lo mismo solamente con NumPy y testeo que funcione. Comparo los de NumPy, los autovalores y los autovectores y veo que todos son similares los autovalores y también son todos similares los autovectores. Esto lo pueden ver después con más detalle, pero es simplemente un testeo que fui haciendo para ver que realmente no le esté pifiando a nada. Y ahora pasamos al método de PCA y vecinos más cercanos. Acá va a calcular con PCA, lo que voy a hacer es calcular la matriz de covarianza y voy a encontrar los n autovalores y n autovectores de esta matriz de covarianza, donde n va a ser un número entre 1 y 13, que son la cantidad de columnas que tiene esto, o el rango de esta matriz. Después voy a tener otra matriz, otra función que se va a llamar proyectar datos, que va simplemente a hacer multiplicar x, que son los datos, podrían ser los datos de entrenamiento, todavía no hablamos nada de eso, pero pueden ser todos los datos, multiplicado por w, donde w va a ser la matriz de proyección, o sea que va a ser una matriz que va a tener como columnas los autovectores de esta matriz de covarianza. Y acá voy a tener vecinos más cercanos, que simplemente vecinos más cercanos lo que hace es ordenar todos los puntos que tengo en el espacio. Entonces yo tengo un punto en el medio, me fijo los vecinos más cercanos y con eso como que hago una votación de qué categoría me convendría que corresponda a este punto que yo elegí. Entonces yo tengo puntos en el espacio, tengo esta zona del espacio que corresponde a la categoría 1, por ejemplo, esta es la categoría 2 y esta es la categoría 3. Y ahora te digo, bueno, te doy un nuevo punto que todavía no sé en qué categoría corresponde, pero cae, pimba, por acá, ¿sí? Cerquita de esta que era la categoría 2. Bueno, esto lo que va a hacer es, voy a ordenar todos los puntos que estén cerca, voy a ordenarlos por distancia, que voy a calcular todas las distancias a este nuevo punto,
y voy a fijarme, voy a ir midiendo punto a punto cuáles son las distancias más cortas que hay cerquita, ¿sí? Y voy a ir votando, voy a tener votación de los vecinos más cercanos. En este caso, por ejemplo, tengo un k igual 3, o sea que los 3 vecinos más cercanos me van a decir a qué categoría corresponde este nuevo punto. Si los 3 son de categoría 2, bueno, el nuevo punto va a ser de categoría 2. Si tenía 2 vecinos que son de categoría 2 y uno de categoría 1, va a seguir siendo de categoría 2. Si tengo 2 vecinos de categoría 1 y otro de categoría 2, entonces va a ser categoría 1. Y así. Si tengo un empate, estoy medio al horno, así que está bueno usar impares capaz para esto o ver cómo lo soluciona de alguna otra manera. Igual no importa mucho. Si hay empate, se soluciona, elijo el primero y chao. No suele haber empate, son números flotantes y tienen muchos decimales y no hay chance que haya dos a la misma distancia. Bien, acá voy a hacer una visualización de prueba de PCA y vecino más cercano. ¿Por qué? Porque puedo y me encantan las visualizaciones. Entonces acá voy a tener un choclo de texto, que si quieren después lo ven ustedes. Es mucho código, pero me permite hacer este tipo de cosas. Entonces acá yo tengo todo el espacio, armo una grilla, estos son los puntos, y a partir de los puntos que tengo acá, estos son los datos que me dieron, voy a hacer vecinos más cercanos para una nueva grilla de puntos, que va a ser, por ejemplo, agarro este puntito de acá y le aplico vecinos más cercanos. ¿No? Aplico los 3 vecinos más cercanos. Bueno, acá es un vecino más cercano. ¿No? Entonces me fijo, ¿cuál es el más cercano a este punto nuevo que yo estoy inventando acá? Me fijo y es este que está acá, bueno, es de esta categoría. Después me muevo un poquito a la derecha, hago lo mismo, es de esta categoría. Me muevo un poquito, y así para muchos, muchos, muchos puntos inventados, o sea, para una grilla de puntos, que va a ser esto, que va a ser un piling space entre menos 4,5 y 4,5 y van a haber 200 puntos. O sea que agarré este cuadrado que está acá, lo separo en 200 por 200 puntos y cada uno de estos puntos le aplico vecinos más cercanos con k igual 1. Y eso lo que me permite es armar una especie de mapa que me muestra las fronteras para cada una de las categorías, con k igual 1. Entonces de esta forma fíjense como si yo ya sé de esta manera que si yo agarro un nuevo punto por acá, va a ser de la categoría 3. Si caigo por acá con un nuevo vino, va a ser de la categoría 1. Si yo caigo por acá, va a ser de la categoría 2. Si yo caigo acá cerquita de este punto, para k igual 1, va a ser de la categoría 2, porque caí cerquita de este punto y solo veo un vecino más cercano. Pero si ya me alejo un poquito, voy a ser de la categoría 3. Entonces, algo que yo podría hacer, porque capaz este no es el comportamiento que yo deseo, fíjense que acá, o sea, la mayoría de los puntos acá son de categoría 1. Y yo no sé si en realidad, si cae un nuevo vino acá cerquita, yo quiero que sea de clase 2. Capaz este dato está mal clasificado, o es un caso muy aislado de un vino muy raro, y capaz yo caigo acá con otro vino y quiero que sea también de categoría 1, donde está la mayoría. Entonces en vez de categoría 1, puedo usar categoría 5, K igual 5, vecinos, cantidad de vecinos igual 5, y fíjense cómo ahora esto está un poquito más normalizado, está más suave capaz, en el sentido de que no hay tantos casos aislados. Yo ahora si caigo acá cerquita del rojo, no importa que haya uno rojo, porque tengo otros 4 vecinos que son verdes. Lo mismo acá en estas zonas. Y después tengo zonas acá, que estas van a cambiar un poco, y después tengo otras zonas, que son estas zonas lejanas a los puntos, con las que tendría que tener cuidado, porque acá no hay valores, y por más que acá tengo una frontera bien definida, esta frontera es como que tiene pocos datos, y no sé, si yo caigo acá o acá, no es muy representativo de los datos que ya tengo. Otra cosa que uno se podía preguntar acá es, pero vos tenías 13 dimensiones antes, tenías 13 características, y ahora me estás ploteando vinos en 2 dimensiones. Bueno, lo que pasa acá es que yo usé PCA. O sea, calculé PCA de X, o sea, agarré los primeros autovalores, los primeros n, que van a ser 2 en este caso, solamente 2, porque quiero graficarlo en 2 dimensiones. O sea que voy a agarrar los primeros 2 autovectores y los 2 mayores valores singulares de X. O sea que voy a tener simplemente 2 valores, ¿sí? 2 valores singulares y 2 autovectores. Y después voy a proyectar los datos. Voy a multiplicar X con los autovectores, estos que están acá. Entonces, yo con eso lo que puedo hacer ahora es tener una proyección de los x's, originales de los datos, con el espacio definido por los autovectores. Y eso me permite hacer esto que tengo acá. Ahora de repente tengo mis datos, esto en realidad serían las coordenadas de los datos con respecto a los autovectores correspondientes a los 2 valores singulares más grandes. Y los 2 valores singulares más grandes los que me dan es, junto con los vectores, junto con sus autovectores, me da la dirección de mayor varianza de los datos. Imagínense un espacio de 13 dimensiones, lo cual es muy difícil, pero pueden imaginar como 3 dimensiones, puntos flotando en el espacio, y son 13 dimensiones en realidad, pero imaginemos que son como
3 dimensiones. Y yo entonces digo, bueno, ¿en qué dirección tengo más variabilidad de los datos? Bueno, tengo muchas direcciones para que se mueva el vector de mayor variabilidad de los datos, o sea, el de mayor varianza, donde más dispersos están los datos. No necesariamente van a coincidir con los ejes cardinales, sí pueden ser vectores que sean inclinados. Bueno, estos vectores son los autovectores, y si yo elijo estos dos vectores, por ejemplo, que podrían ser así, me indica la dirección donde mayor se mueven estos puntos, donde más variabilidad tienen estos puntos. Y ahora si yo eso lo dibujo en 2 dimensiones, voy a tener una especie de, como si agarrara estas 3 dimensiones, que en realidad son 13, pero imaginemos que son 3, y yo tenía 2 vectorcitos así, que son los vectorcitos de mayor variabilidad de los datos, o sea, bien dispersos para este lado y bien dispersos para este lado, o sea que acá tengo un plano, porque tengo 2 vectores que me definen un plano, y ahora agarro toda esta bola de puntos y la aplasto sobre este plano generado por estos 2 vectores que son los correspondientes a los valores singulares. Y es esto que tengo acá. Ahora este plano, hago así y te lo muestro. Y este plano que está acá es esto que está acá. Entonces agarré la nube de puntos de 13 dimensiones y la colapsé, la proyecté en el plano generado por los 2 autovectores correspondientes a los 2 valores singulares más grandes. ¿Y por qué uso los 2 valores singulares más grandes? Porque los valores singulares tienen esta propiedad que apuntan en la dirección de mayor variabilidad, donde el primer valor singular es el que apunta a la dirección de mayor variabilidad que todos los otros. El segundo valor singular y su autovector apuntan en la segunda dirección de mayor variabilidad de los datos, etcétera, para cada uno de los datos. Y otra cosa a tener en cuenta es que estos nuevos vectores ya no son más una sola característica, sino que son como una nueva característica que resume las otras características como una mezcla de ellas. Es como que agarré esta nube de puntos de 13 dimensiones y si tengo un vector así, es como una nueva característica que resume de mejor manera a todas las 13 dimensiones, a todas las 13 otras características que tenía dando vueltas por ahí. Donde de mejor manera quiere decir que lo resume en el sentido de la mayor variabilidad de los datos. Esto se repite mucho, lo repito mucho porque es en esto lo que se para este modelo, este sistema de PCA. Siempre sobre la mayor variabilidad de los datos. Entonces, para finalizar, teníamos esta nube de puntos en 13 dimensiones, tenemos 2 vectores que me forman un plano, y en este plano agarro la nube de puntos y hago ¡paf! La aplasto, y ahora en este plano, donde tengo todos los puntitos aplastados, hago así y te lo muestro, mirá. Te muestro ahí, y es esto que está acá. ¿Sí? Son las 2 dimensiones de este plano. Si en vez de PCA con 2 autovectores hubiera dado un solo autovector, hubiera sido una recta, siguiendo el ejemplo antes era una recta que era así, ¿sí? La dirección de mayor variabilidad. En esta nube de 13 dimensiones tengo un vector de mayor variabilidad, que es una recta, y ahora agarro esta nube de puntos, la agarro así, y la aplasto sobre la recta, sobre esta recta que está acá. Es como que agarro como un cilindro que envuelve todo, donde el centro del cilindro va a ser esta recta, y el cilindro ahora lo aplasto todo, ¡guau! Y queda sobre esta recta, y esta recta ahora va a tener todos los puntitos pegados en una sola dimensión. Y si yo agarro estos puntitos ahora y hago así, te lo muestro, en una recta, voy a tener puntitos en una recta que van a ser estos puntos que están acá. Y si en vez de un vector, un autovector, o un valor singular, tengo 2, es esto de acá. Y si tengo 3, voy a tener 3 dimensiones. O sea, agarro las 13, acá ya no me imagino cómo puedo aplastar algo de 13 dimensiones en 3, pero lo proyecto, ahí está esta proyección, y ahora de repente pasé de algo de 13 dimensiones que era ingraficable en algo de 3 dimensiones que me dice mucho más de los datos, o por lo menos puedo visualizar los datos en 3 dimensiones. Sería algo de 3D que vamos a ver después. Algo en 3D, no de 3D. Y vamos a tener una función de clasificación acá, porque lo que vamos a querer hacer después es clasificar. Yo no estoy leyendo los enunciados, pero bueno, lo pueden ver después, está subido en la misma carpeta que esta notebook. Y la función de clasificación lo que va a hacer es, va a recibir, de alguna manera voy a tener datos de entrenamiento, datos de testeo, voy a hacer esto para datos de entrenamiento, para, no sé, los 100 primeros datos, y después voy a testear con datos que guardé, que no usé esto, y voy a ver si los datos de testeo son correctamente clasificados o no en este nuevo plano con estas líneas acá que me separan cada una de las clases en las que yo quiero clasificar los nuevos vinos. O sea, yo ya tengo los datos, no me sirve de nada clasificar los vinos que ya tengo clasificados.
Los vinos de test también los tengo como etiquetas, pero en el futuro pueden venir nuevos vinos y el plan de esto, o la idea, es que si me dan un nuevo vino, donde me dicen todas las características y no me dicen qué clase es el vino, yo puedo saberlo a partir de este modelo. Me das un nuevo vino, te digo, este vino va, a partir de proyectarlo en este mismo plano, me queda por acá. Bueno, entonces si me queda por acá, es un vino de clase 3. Si me queda por acá, es un vino de clase 2. Si me queda por acá, podría ser un vino de clase 2, pero también podría hacer un análisis y decirte, bueno, mira, pero está justo en la frontera de otros dos, así que tené cuidado, capaz tengas que analizarlo con más detalle. Y este tipo de gráfico ya me da algo más rico para poder analizar antes que tener 13 columnas de datos que mucho no me dice. Al menos a mí como persona humana que lee números y no entiende nada. Y lo que va a hacer esta función de clasificación va a ser bastante simple. Primero va a normalizar los datos a partir de la media y la desviación estándar de los datos de entrenamiento. O sea que los datos de testeo también los normalizo a partir de la media y la desviación estándar de los datos de entrenamiento. Porque los datos de test van a ser datos nuevos y yo no quiero normalizarlos a partir de su media y su varianza, porque podría ser un solo dato. Y no es algo que yo quiera usar para acá. El modelo va a usar media y varianza de los datos de entrenamiento y yo después mi datito lo voy a normalizar con esta media y varianza de datos de entrenamiento y lo voy a meter ahí en este nuevo plano. Después voy a proyectar los datos, que es esto de meterlo en estos planos, y después voy a intentar clasificarlo, ¿sí? Con vecinos más cercanos. O sea que son 3 pasos. Normalizo el dato nuevo, podría ser un datito, podrían ser muchos. Acá, como yo lo voy a hacer, va a ser un solo XY, que va a ser un punto nuevo a clasificar, un punto de testeo, un punto que no usé para entrenar. Después ese XY lo voy a proyectar en este plano, una vez que está normalizado, en este nuevo plano que está acá, o sea, lo puedo dibujar en este gráfico que tengo acá, y una vez que lo dibujo, yo te lo puedo clasificar a partir de hacer vecinos más cercanos. Voy a hacer básicamente lo que hicimos acá con muchos colores, pero para un solo punto nuevo. Si lo pongo acá, me dice clase 3. Esa es la función de clasificación. Bien, en la parte 2 del ejercicio, o el ejercicio 2, acá sí vamos a empezar a dividir los datos en entrenamiento y testeo y en hacer la parte más de Machine Learning capaz de este TP. Tenemos los datos originales, los voy a volver a guardar porque estuve haciendo modificaciones y qué sé yo. Así que tengo una X con todos los datos y acá voy a tener una función que me divide el dataset en datos de entrenamiento y datos de testeo. O sea que voy a tener una porción de los datos que va a estar dado por P, que va a ser en este caso 0,8, o sea el 80% de los datos van a ser de entrenamiento y el 20% de los datos van a ser de testeo. Y los voy a guardar acá, que los voy a devolver así como están. Y acá me fijo que todo esté más o menos en orden. Son 178 datos totales, 80% de los datos son de entrenamiento, la dimensionalidad de X de entrenamiento es 142 por 13, antes tenía 178 acá, o sea que ahora es 142, o sea 142 vinos se usan como entrenamiento, y después tengo 36 vinos que se usan como testeo. Acá voy a normalizar los datos de entrenamiento a partir de... Voy a normalizar los datos de entrenamiento y además voy a guardarme la media y la desviación estándar de los datos de entrenamiento. ¿Por qué la voy a usar después? La voy a querer usar para normalizar los datos de test con esta media y desviación estándar. Y acá hay un ejemplo de ejecución del modelo. Tenemos algo parecido a lo que veníamos haciendo, simplemente todo metido en una función y acá lo testeo. Y me fijo cómo clasifica. O sea, lo que voy a hacer es comparar, acá lo puedo ver, los números de correctos, por ejemplo, tengo las clases correctas predichas y las clases las clases correctas predichas no, las clases predichas, o sea, las predicciones de mi modelo, si me dice que es clase 1, clase 2 o clase 3 para un punto nuevo, y me fijo si son iguales a la verdadera etiqueta, que yo ya la tengo, porque tengo las etiquetas de todos los datos, pero me las guardo, no las usé para entrenar, las uso para testear. Y acá voy a tener el número de valores correctos, o sea, si las dos son iguales, quiere decir, si en todas las etiquetas que yo predije son iguales a todas las etiquetas de testeo, entonces tengo un 100% de aciertos. Si esto no sucede, bueno, voy a tener algunas que son incorrectas. Así que también podría medir las incorrectas así. O puedo hacer el total menos esta y voy a tener el número de incorrectas, que es lo que hice acá. O sea, tengo el número de predicciones correctas va a ser 33, el número de predicciones incorrectas va a ser 3 y la precisión va a ser 0,92. O sea, el 92% de las veces predice correctamente. Ahora, hay algunos parámetros que yo elegí y yo no sé cuál va a ser. Yo voy a querer elegir el mejor predictor, o sea, el que menor error me dé en esto. Porque no tengo solo un modelo. Si yo, por ejemplo, elijo vecinos más cercanos con un vecino,
o con 2 vecinos, o con 3 vecinos, o con 40 vecinos, voy a tener modelos distintos. O sea, voy a tener hiperparámetros distintos. ¿Y cuál es mejor? Bueno, lo que puedo hacer es ir probando distintos vecinos más cercanos y ver cuál me da mejor. Y lo mismo con las componentes principales. Veo cuántos errores tengo con una sola componente principal, o sea, proyectar los datos en una recta y ver cómo me clasifica el modelo ahí. Lo mismo con 2, o sea, tengo un plano y clasifico. Lo mismo con 3, o sea, tengo un espacio, clasifico y después puedo tener 4, 5, 6 y así con más componentes principales. Para este TP es solo de 1 a 4, así que eso lo tenemos cubiertos. Si, por ejemplo, hago esto, o sea, hago lo mismo que hice antes de calcular PCA, proyectar los datos, ejecuto el modelo y después guardo las predicciones y las comparo con las reales. Me fijo si son distintas y mido la cantidad de incorrectas. Y acá lo voy a tener para cada uno de los n entre 1 y 4. Para una componente principal voy a tener 9 errores, para 2 componentes principales voy a tener 3 errores, para 3 componentes principales y 4 componentes principales voy a tener 0 errores. Fíjense cómo esto se va reduciendo. O sea, me da a entender esto que la cantidad de componentes principales, por más que una componente principal ya me alcance para predecir bastante bien, porque tiene solamente 9 errores, entre 33 que era la cantidad, o 30 y pico que era la cantidad, 36 que era la cantidad de elementos en test, si yo aumento la cantidad de componentes principales, como tengo un espacio más distribuido, mejor distribuido, puedo separarlo mejor con vecinos más cercanos. Y además tengo más información, ¿no? Tengo más direcciones sobre la varianza, o sea, máxima varianza, me está dando el modelo este de PCA o de descomposición SVD. Y acá puedo hacer algo parecido, pero con vecinos más cercanos. En vez de usar solamente la cantidad de PCA, la cantidad de componentes principales, puedo usar una cantidad de vecinos más cercanos. Y acá lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo número de componentes, tengo vecinos, y vecinos voy a usar entre 1 y 41. Voy a elegir ese valor porque es uno que dije, bueno, a ver qué pasa si me zarpo en cantidad de vecinos hasta un punto de que no mejore, sino que empeore el modelo. Quería ver si pasaba eso. Y ahora voy a hacer, bueno, un dibujo acá, va a ser un gráfico, que acá tiene el código, pero el gráfico básicamente es este de acá. Y en este gráfico vemos que en el eje Y tenemos las componentes 1, 2, 3 y 4, y en el eje X tenemos el número de vecinos. Esto es con un vecino, esto con dos vecinos, y así hasta 40 vecinos. Fíjense que, por ejemplo, para una componente y un vecino, la cantidad de errores es 12, que es bastante. Pero a medida que yo voy agregando vecinos para una sola componente, la cantidad de errores disminuye, pero después empieza a aumentar. Y esto en general pasa siempre, con un montón de cosas. Si yo agrego, no siempre agregar más vecinos me va a mejorar el modelo, porque fíjense acá, en esto, por ejemplo, fíjense que si yo acá caigo con un nuevo vino en esta zona y empiezo a ver vecinos, 1, 2, 3, 4, bueno, sí, me agarra todos verdes, pero cuando empiezo a hacer más vecinos, como no sé, o capaz un vecino un poquito más acá, ¿no? Un poquito más lejos. 1, 2, 3, 4, bien, es de la parte verde, pero de repente veo 30 vecinos, y bueno, capaz agarro vecinos de acá, pero también me empiezo a considerar vecinos de este lado. Capaz de este lado había un montón que estaban cerquita, y cuando considero 30, de repente la votación mayoritaria me dice que tengo más cantidad de azules y me lo clasifica como un azul, por haber usado tanta cantidad de vecinos. O sea que hay un punto, un sweet spot, que va a decirme qué cantidad de vecinos debería usar. Y hacer esto para una grilla de valores me da una idea más o menos en la dirección esa, ¿no? En la dirección de que acá el error disminuye, pero después empieza a aumentar. Así que la mejor zona para un vecino cercano es esta que está acá. Para dos vecinos, para dos componentes principales, perdón, pasa algo parecido, pero fíjense que se desplaza un poquito. Ya arranca mejor, mucho mejor que antes, con 4 errores, disminuye a 3, disminuye a 2, pero tengo que considerar como 22 vecinos, y después aumenta un poquito y disminuye y aumenta, ¿no? ¿Sí? O sea que acá la buena zona, digamos, es esta que está acá. Y si voy con 3 componentes principales, rápidamente tengo errores muy chiquitos, o sea, una cantidad de errores muy chica, y por primera vez tengo 0 errores. Tengo muchos ceros que están acá, en verde oscuro para que se vea que hay ceros, y lo mismo con 4. O sea que 3 y 4 ya me empieza a dar la impresión de que es parecido, ¿no? No me dice más uno que el otro, o parece que es medio por así, medio así. Ahora, esto está muy lindo, pero algo que nunca dije todavía, es que nosotros en algún momento separamos datos en entrenamiento y en testeo. Si yo separo cosas en entrenamiento y en testeo, todo este análisis se va a estar reflejado en el hecho de que yo elegí tantos datos de testeo y tantos datos de entrenamiento, y capaz justo los datos de testeo
para estos datos de entrenamiento son muy malos o son muy buenos, en el sentido de que son muy parecidos o son muy distintos. Entonces yo capaz entreno con este modelo, con estos datos de entrenamiento, pero después cuando testeo tengo muchos errores o pocos errores. Y si yo cambio ahora cómo elijo los datos, en vez de elegir estos 100 elementos de training y estos otros de testeo, los desarmo, los resordeno todos y vuelvo a agarrar otros 100 y otros, bueno, no eran 100, pero no importa, vuelvo a agarrar estos entrenamientos y ahora estos de testeo, que ahora son distintos, esta tabla que está acá me va a dar distinta seguramente. Porque ahora los puntos de entrenamiento son distintas y me cambiaron todas las zonas que yo antes tenía, ligeramente cambiaron un poquito. Entonces puedo tener una mejor o una peor predicción según yo cómo elija estos datos de entrenamiento. Entonces lo que voy a hacer después es decir, bueno, en vez de agarrar un solo dato de entrenamiento, voy a hacer este mismo experimento que hice acá, agarrando de manera aleatoria muchas veces distintos datos de entrenamiento. Entonces agarro el 80% de los datos de entrenamiento, el 20% de los datos de test, hago todo este análisis, me guardo todos estos numeritos, agarro los datos originales, vuelvo a agarrar el 80% de los datos de entrenamiento, pero ahora otro 80% de datos de entrenamiento, no los mismos de antes. O sea, agarro de manera aleatoria los números, los valores, agarro otros 20 y hago lo mismo. Y así repito muchas veces. ¿Cuántas veces? En este caso van a ser 100 veces. Acá está el código, repito, hago eso y ahora voy a tener algo que ya empieza a tener más pinta porque es más suave. Fíjense que, por ejemplo, acá ya no tengo como escalones bruscos de errores, porque lo corrí muchas veces y esto es un promedio de todos los errores, por eso tiene números con coma. Y si yo tengo acá una componente principal y un vecino, voy a seguir teniendo un valor muy alto, pero acá vean cómo empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y más o menos en esta zona tengo los mejores resultados, ¿sí? Con 5.7, 5.8, por ahí. Y después vuelve a aumentar. Pero es todo mucho más suave. Fíjense que acá había como escalones, ¿no? De repente de acá a acá tengo un escalón, o acá a acá tengo cosas sueltas, tengo un 0, 1. Acá como es un promedio de cosas, es todo mucho más suave. Y como hacer el análisis es mucho mejor. Entonces ahora me fijo, por ejemplo, qué pasa con dos componentes principales. Y acá también bajo de 2.2, veo que baja hasta 1.6. Y bueno, acá más o menos se mantiene. Con tres componentes baja también, pero baja mucho más rápido. Acá estoy en 1.4, mientras que acá está en 1.6 y se mantuvo. Entonces estoy en 1.4, 1.4, y acá medio que aumenta, y acá medio que disminuye, aumenta. O sea que hay zonas donde baja y sube, pero es todo bastante suave. Y con 4 veo que también es parecido al de tres componentes principales y no aporta mucho. Es más, en algunos casos capaz es hasta peor, ¿no? Porque si comparamos uno a uno, las cuatro componentes principales no me dicen mucho más que las tres componentes principales. Y uno podría pensar acá que, pero pará, pero te estoy dando más información con cuatro componentes principales. ¿Por qué anda peor? Bueno, acá nosotros estamos usando también un modelo muy simple, usando vecinos más cercanos. Capaz me está dando información que es irrelevante, que no me aporta nada. Es más, este vector podría estar dándome información sobre, no sé, la zona geográfica del vino, que capaz después en la clasificación no me aporta nada, sino que me resta, y por eso tengo más error. O puede ser también que me dé información relevante, la cuarta componente principal, pero el usar vecinos más cercanos no me sirve tanto porque es un modelo, es un sistema de clasificación muy simple y no generaliza tan bien para este tipo de información que me está dando. Así que ahí podría, por ejemplo, probar otro tipo de sistema de clasificación o de modelo de clasificación que no sea vecinos más cercanos. Podría ser otro, no sé, cualquiera. Pero en este caso vamos a seguir usando vecinos más cercanos porque es el del TP. Y acá lo que hicimos es ver la cantidad de errores, pero en general uno no ve la cantidad de errores, o sea, el número de predicciones incorrectas por cada 36 elementos, porque si yo te cambio la cantidad de elementos en test o en train, esto ya no va a ser representativo, ¿sí? Porque si yo de repente te digo que la mitad de los datos son de entrenamiento y la mitad de los datos son de test, acá esto va a aumentar, porque aumenté los datos de test. Sin embargo, lo que se hace en general es hacer un porcentaje de error con respecto al total. Si yo tenía 36, por ejemplo acá, si yo tengo 7.7 errores por cada 36 elementos, si hago 7.7 dividido 36, tengo el porcentaje de los elementos de test que son erróneamente calculados. Entonces hago eso, divido estos valores anteriores por los 36 y obtengo esto como un porcentaje del total de los elementos de test. O sea que acá le pifia el 21% de las veces a los elementos de test, mientras que acá le pifia un 5% o un 4% de las veces a los elementos de test. ¿Sí? Estos como que son valores bien chiquitos y es lo que buscamos. Después el TP pasa a lo que tiene que ver con varianza explicada,
que varianza explicada tiene que ver con qué tanto me dice cada uno de los valores singulares sobre los datos. ¿Por qué? Porque resulta que el valor singular, el numerito del valor singular, me da una noción de cuánta info me da sobre los datos. Un valor muy grande, un valor singular muy grande me dice que ese autovector o en esta dirección me está dando mucha información sobre los datos, mientras que un valor muy chiquitito me está dando poca información sobre los datos, porque hay poca variabilidad. Si yo grafico todos los valores singulares de los datos de entrenamiento, en este caso, voy a ver que se representan de esta manera, ¿sí? Los valores singulares son 4.7, 2.5, 1.46 y así bajan. Entonces yo te podría decir, bueno, este es el primer valor singular, es el más grande, este es el segundo más grande, este es el tercero más grande y así. Entonces estos que están acá me dan como la mayor cantidad de información sobre los datos, estos valores singulares, y a medida que voy agregando esto no me va aportando tanto, porque la mayoría ya lo tengo acá. La mayoría de la info ya la tengo acá. Esto es lo mismo para todos los datos, simplemente para testear que sean parecidos unos a los otros. Y esto también lo hice no para un conjunto de entrenamiento, sino para un promedio de conjuntos de entrenamiento, pero no importa eso. Lo importante es que hay datos de entrenamiento y datos totales, y son muy parecidos unos a los otros. La varianza explicada la vamos a hacer como cada una de los valores singulares dividido, no sé por qué puse lambda acá, capaz, debería ser sigma, no lambda, capaz lo saqué así del PDF. Bueno, no importa, son los valores singulares, cada uno de los valores singulares dividido la suma de todos los valores singulares de estos que están acá. Entonces, por ejemplo, acá, varianza explicada, para un solo valor singular es 0,36. Si tengo dos componentes, los valores singulares son 0,36 y 0,19. Si tengo 3 son 0,36, 0,19 y 0,11. Y por último, esto que tengo acá. Entonces, si acá lo escribo esto en modo tabla, voy a tener la varianza explicada, va a ser 0,36, o sea, cada uno de los valores singulares, voy a tener los porcentajes que representan del total, y por último voy a tener el acumulado del total de estos valores que están acá. Entonces, si yo tengo acá... porque yo me estoy equivocando. Estos no son los valores singulares, sino que son las varianzas explicadas. Entonces, esto es, tengo un autovalor, acá voy a hacerlo para todos los autovalores, pero voy a tener un autovalor y lo voy a dividir por la suma de todos los autovalores. Y esto para cada uno de las i componentes principales. Entonces, este 0,36 no es este 4,71 que era mi valor singular, sino que va a ser 4,71 dividido la suma de todos estos que están acá. Esto es, hago la suma de todos los valores singulares, pim, 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 y hago 4,71 dividido la suma, que es esto que está ahí. Y después hago lo mismo con el segundo valor principal y con el tercero. Lo divido siempre por la suma. O sea que la varianza explicada es eso. Y después, si lo quiero en porcentaje, lo multiplico por 100, no sé por qué pide que sea así. Y si lo hago acumulado, tengo que ir haciendo como la suma de los distintos porcentajes. Porque la suma, esto va a sumar 1 en un final. Si yo sumo todos, para todas las componentes principales, las 3 componentes principales, este número me va a quedar, o sea, la suma de las 13 componentes principales me va a dar 1. La suma de las 13 varianza explicada, perdón, me va a dar 1. Porque voy a tener esto acá, la suma de todos estos elementos, y va a estar dividido por la suma de ellos. O sea que va a ser la suma dividido la suma. O sea que esto acá, fíjense que, o sea, en el límite, no en el límite, sino cuando tengo todas las componentes principales, o sea, las 13 columnas, si quieren, o sea, las 13, el rango 13 de mi matriz original, voy a estar teniendo el 100% de la información. Y no perdí nada. Tengo toda la descomposición SVD. O sea que voy a tener el 100% de la información. Y acá lo que me dice esto es que simplemente con tener una componente principal, ya tengo el 36% de la información de esta matriz. Si tengo dos componentes principales, tengo el 55%. Si tengo tres componentes, tengo el 66%. Fíjense que no aumentó tanto. De acá casi aumentó como un 20%, un 19%, pero después de 55 a 66 aumentó solo un 11%. Y después de 66 a 73 aumenta un 9%, un 7%. O sea, esto que está acá. O sea que cada vez, cada componente principal que yo voy agregando no me aporta tanto como me aportaban las otras. Y además yo acá ya tengo un 73% de la información original, lo cual es un montón. O sea, pensándolo como información. No sé si es correcto decirle información, pero yo le voy a decir información en este caso. Y acá voy a intentar graficar estos resultados. De nuevo, acá tengo un coso para poder mapear, una función para poder mapear los colores, porque algo que es ultra difícil, no sé por qué en Matplotlib, es intentar graficar cosas del color que yo quiero. Entonces acá tengo un montón, mucho código, que no importa ahora, después lo pueden ver ustedes. Y acá voy a tener una componente principal con 14 vecinos.
Lo voy a graficar y voy a ver, fíjense que acá es lo que le decía antes de la recta. Tenía antes que era de 13 dimensiones, todos los binos, y ahora lo colapso en una sola recta. Esta recta que está acá es la recta generada por el vector correspondiente, el autovector correspondiente al valor singular, al primer valor singular. Y fíjense que acá tengo la zona de la categoría 3, la zona de la categoría 1 y la zona de la categoría 2. Después, las predicciones correctas las voy a poner como cuadraditos, que son estos que están acá. ¿Sí? Los puntitos son los datos de entrenamiento. Los cuadraditos que están acá, no sé si se va a ver algo, si no se ve, sorry. Acá hay cuadraditos, son predicciones correctas, pero no me importa tanto esa. O sea, si cuadraditos, circulitos, mucho no me importa. Lo que me importa son estas que están acá, las X's. Las X's son lugares donde, por ejemplo acá, el modelo me dijo que acá era rojo, pero en realidad era verde. Acá el modelo me dijo que la X era roja, que el punto acá era rojo, pero en realidad tenía que ser verde, la categoría. Y fíjense que acá estoy en la zona de los rojos. O sea que el modelo más o menos me estaba diciendo algo que era, yo también le diría, si me das un punto nuevo acá, te digo que es rojo, no que es verde. Bueno, pasa que como es una sola componente principal, tengo este tipo de cosas donde se me superponen puntos en las fronteras estas que están acá y estas que están acá. Y algo que nunca puede pasar acá, por lo menos en este ejemplo, es que me superpongan puntos de esta clase con esta clase que están acá. Estas dos clases están perfectamente separadas entre sí. El problema va a ser en este tipo de conjunciones, donde tengo esta clase o esta otra clase. Si paso ahora a dos dimensiones, todo mucho más lindo, y es todo mucho más lindo de ver, porque tengo dos dimensiones, tengo puntitos, tengo cuadraditos, que son las predicciones correctas, y en este caso no tengo ningún error. ¿Por qué? Porque yo elegí de manera apropiada tener dos componentes principales, estoy en dos dimensiones, pero además usar 17 vecinos, porque usé la tabla de antes donde me decía que 17 vecinos era una buena forma de elegir, o sea, tenía la menor cantidad de error para 17 vecinos y dos componentes principales. Entonces usé esa tabla para elegir ahora estos parámetros y ahora corrí esto con un set de entrenamiento y un set de test. Acá no hice el tema este de hacer promedio y qué sé yo, acá lo dejé bastante simple. Y acá en este caso no tuve errores alguno, sin ningún error de ningún tipo. O sea que clasificó todo de manera correcta. Y acá, por ejemplo, doy un ejemplo donde elijo, por ejemplo, un vecino para tener errores. Y fíjense cómo acá aparecen errores. Si elijo un vecino, acá el modelo me dio como predicción un valor verde de la clase esta que está acá, pero en realidad era algo de la clase roja. Y acá en esta zona me predijo que era algo de la clase roja, cuando en realidad era algo de la clase azul. Porque tengo un vecino y este era el más cerquita de todos. Entonces predijo rojo, pero estaba equivocado. Tres componentes. Bueno, acá cambio un poco el código. En el otro para los dos gráficos usé el mismo código. Simplemente que acá hay un if que verifica que si es una sola dimensión, el eje de y va a ser todo cero. Ahora, cuando quiero hacer tres dimensiones, voy a usar otra librería que me gusta más, que es plotli, que bueno, ahora la vamos a ver. Le damos acá, y plotli hace este tipo de gráficos, que la verdad están bastante buenos, a mí me encantan, porque son interactivos. O sea, puedo moverlos si quiero, para un lado, para otro, y además puedo hacer zoom. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, puedo marcar algún punto y me dice qué punto es este de acá. En este caso, capaz no es tan importante cuánto vale cada punto, pero capaz en otro caso, saber si esto es menos 2,7 o 1,1 me sirve para poder comparar puntos entre sí. Y acá yo, por ejemplo, puedo agarrar y hacer zoom acá, o ver, por ejemplo, que si me paro acá arriba y veo el plano, a ver si puedo hacerlo, esto que está acá, en este plano que está acá, como la proyección sobre el plano XY, el plano de la base, voy a tener este otro gráfico que está acá, ¿sí? O sea, esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que está acá, que esta proyección sobre el plano. Nada más que ahora agregué un nuevo eje, agregué un nuevo autovector, agregué un nuevo vector del sigma 3. Y el sigma 3 es este eje Z que tengo ahora. Y fíjense que tengo bastante dispersión en los datos en esta zona. Y esta dispersión de alguna manera me ayuda a separar aún más mejor los datos. Cuando acá mida vecinos cercanos, voy a estar midiendo vecinos en 3 dimensiones. Y eso debería ayudarme a mejorar mi clasificación de los datos. Bien, por último tenemos la parte de matriz de confusión. La matriz de confusión es solamente como para terminar un análisis estadístico y ver qué tantos errores tiene y dónde ocurren los errores. Acá es más código para hacer matriz de confusión y hacer repeticiones y hacer promedios. Volví a hacer eso mismo que hice antes de hacer promedios. Y vemos, por ejemplo, que para el modelo 1,
el modelo 1 era con una sola componente principal, y en este caso voy a tener 10 vecinos, porque sé que así funciona bastante bien. Tengo este tipo de predicciones, ¿sí? Cuando es 1, o sea, clase 1 predice 1, clase 2 predice 2, clase 3 predice 3. ¿Sí? Así que estas son las predicciones correctas si quieren, y acá es clase real y clase predicha. Bueno, clase real era 2, pero acá el modelo le pifió 2.7 veces a la clase 2, prediciendo que es la clase 1. Lo mismo acá, en realidad era la clase 1, pero el modelo dijo, bueno, pero es clase 2. Y acá era clase 3 y el modelo dijo que era clase 2 también. O sea, estos son los que le pifió. Y el caso interesante, capaz para ver, que era el que les decía antes de la recta, acá estamos en n igual a 1, o sea, una componente principal, o sea, una recta, tenemos que hay 0 errores, o sea, en este y en esta zona. O sea, que el 3 con el 1 nunca se equivocan. No hay nunca errores en el que el modelo diga que es clase 3 cuando era clase 1, o que el modelo diga que es clase 1 cuando era clase 3. Y eso tiene que ver con esto que les decía antes. Esto es clase 1, clase 3, clase 1. Bueno, me parece que me quedaron con otro nombre, pero esta clase con esta otra clase nunca se mezclan. O sea, nunca tengo mezcla de esta con esta que está acá. Si estas dos clases que están acá nunca se mezclan una con la otra porque están bien, bien separadas. Puede ser que haya hecho medio lío con la numeración en algún lado. Si esto debería ser clase, bueno, en alguno de los dos gráficos pifié, pero se entendió la idea. Ahora, si agarro dos componentes principales, vemos que tampoco acá hay este tipo de error, que estos de acá ahora aumentaron un poquito, pasó de ser de 10,58 a 11,8, o sea, predicciones correctas, acá de 11,21 a 13,38, y de 9,64, perdón, de 8,89 a 9,64, o sea que aumentaron todas las predicciones correctas, y al mismo tiempo disminuyeron todas las incorrectas. Esto disminuyó, esto disminuyó, esto disminuyó y esto disminuyó. O sea que hay muchos menos errores. Y para n igual a 3, estamos parecidos a esto que está acá. Si es más, este por ejemplo disminuyó un poco, o sea, las predicciones correctas acá disminuyen un poco, o sea que no mejora tanto. Es más, en este caso empeora. Y en algunos casos también. Acá esto aumentó, o sea que empeoró. De acá a acá mejoró. De acá a acá empeoró. Y de acá a acá también empeoró. O sea, en algunos casos empeoró y en otros mejoró. Y el modelo 4 también es algo parecido, ¿no? Se mantiene más o menos igual o cambia. No quiero aburrirlos con esto porque es para verlo un rato y ya está. Si quieren después lo ven ustedes en la notebook y listo. Acabo el análisis uno por uno, se lo escribí todo. Y bueno, la conclusión es que va a depender mucho después de lo que se quiera hacer. Más que nada porque da el indicio después el enunciado del ejercicio de qué me conviene hacer. Si agarrar más componentes principales, pero tener capaz un vector muy muy largo, si tuviera muchos vinos, y capaz en ese caso no me conviene seguir agregando componentes principales. Ya con tener dos componentes principales tengo un modelo bastante bueno. Y tengo solamente un vector de dos columnas y la cantidad de filas que tenga. Si yo le agrego capaz una nueva columna, capaz es muy costoso después hacer eso. Entonces, si quisiera reducir la carga de, o sea, temporal o de procesamiento que necesita este tipo de cosas, bueno, capaz ahí sea mejor usar simplemente dos componentes principales o capaz tres si no es tan demandante a nivel hardware lo que estoy haciendo. Y por otro lado también tengo que ver la parte de vecinos más cercanos, porque en vecinos más cercanos yo tengo que hacer cada uno de los puntos, cada vez que pongo un punto, tengo que compararlo con todos los otros puntos. Y si tengo muchos, muchos, muchos puntos, capaz no esté tan bueno o usar vecinos cercanos o usar tanta cantidad de vecinos, porque puede haber otras implementaciones de vecinos cercanos, estoy casi seguro que hay, en la que si necesito un solo vecino más cercano, capaz puedo tener las cosas ordenadas en una especie de los datos ordenados de una forma que encontrar el próximo vecino cercano sea fácil. No, capaz mis datos ya los tengo ordenados de forma tal de que elegir el próximo vecino, o sea, encontrar el próximo vecino, no tengo que ordenar todos los datos y quedarme solo con el siguiente. Capaz simplemente encontrar el siguiente es muy muy fácil. Así que en ese caso, teniendo una implementación de ese tipo, capaz me conviene reducir la cantidad de vecinos si quiero que sea más rápido. En la implementación que yo hice, eso no importa, porque yo siempre, capaz sí importa, pero lo hice como si no importara, que es ordenar todos los datos y después me quedo con el primero. Capaz ordenar todos los datos es innecesario, capaz yo no necesito ordenar todos los datos para quedarme con el primero. Capaz yo necesito solamente buscar el próximo que sea o la próxima distancia más cercana. Y capaz yo lo puedo tener guardado de una forma de que eso se consiga así de rápido, o capaz puedo usar algo que sea como ordenar, pero corto cuando ya tengo el valor más
más cercano en distancia. Espero que les haya gustado. Esto capaz lo más pesado fue el código a hacer para este tipo de gráficos. Lo voy a dejar la notebook para que la vean, para que experimenten. Cualquier cosa igual me lo ponen en los comentarios. Y fin de este análisis de TP2 de álgebra lineal computacional. Si te gustó el video no te olvides de darle like. Escribe abajo tu consulta, comentario. Si quieres agregar algo más, suscríbete para recibir las notificaciones. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.